Buenas tardes, jóvenes señoritas. Continuando con el capítulo de neurología que ha comenzado el día de hoy, tengo el honor de presentar al doctor Carlos Abanto, neurólogo vascular, máster en salud global en la Universidad de Washington y jefe del Centro de Investigación en Enfermedad Cerebrovascular del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Palmas para él, por favor. Buenas tardes, gracias a los organizadores del 23º curso de terapéutica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vamos a tocar el día de hoy un tema que por la implicancia que tiene en salud pública se considera pues de gran importancia y que actualmente pues no solamente la carga de enfermedad, sino también el tratamiento agudo ha sufrido un giro radical, que es lo que es la enfermedad cerebrovascular. Entonces, vamos a tocar dos partes. Hay otra serie de charlas por ahí que tenemos, pero vamos a intentar dar una pincelada de lo que es la enfermedad cerebrovascular isquémica y la enfermedad cerebrovascular hemorrágica, precisando en la terapéutica. Hay muchos aspectos que con gusto pueden preguntar en cualquier momento durante la charla o al último, que no vamos a tocar porque no, es un poco amplio, pero vamos a precisar lo más importante, tal vez el 90% del core de todo lo que es la terapéutica. Entonces, la primera parte, vamos a hablar del infarto cerebral con énfasis en la trombolisis endovenosa. Cuando hay un paciente con enfermedad cerebrovascular, estamos hablando que el inicio es brusco, el paciente tiene pérdida del habla y parálisis de un lado del cuerpo, a cualquier edad. Sin embargo, lo más probable es que sea un paciente ya de edad un poco avanzada, pero como les repito, puede ser un niño, puede ser también hombre, mujer, raza, negro, blanco, anciano, no respeta nada, pero a medida que avanza la edad sí aumenta el riesgo. Los pacientes con hipertensión arterial y otros factores de riesgo tienen, digamos, mayor prevalencia porque estos factores son factores pues, de riesgo vasculares que van a producir daño en el endotelio y oclusión o en todo caso placas, ¿no? en las arterias que van a producir estenosis u oclusión de las mismas y por lo tanto produciendo un infarto cerebral. Cuando viene un paciente con infarto cerebral, inicialmente todo parte identificando en el sitio, que puede ser pues en una cancha de fútbol, en la casa, en la calle, en cualquier lugar. Puede haber en cualquier lugar darle, y estamos hablando que ahí empezaría lo que es los síntomas, ¿no? Y luego el paciente debe ser trasladado inmediatamente a un hospital y allí en realidad debe haber una atención prehospitalaria y lo más importante ahí es la identificación precoz y el transporte. ¿Por qué les comento? Porque muchas veces esta parte es olvidado por nosotros, bueno, hablando los médicos y el personal de salud, espera nomás en la emergencia, esperamos, ¿no?, que lleguen, pero en realidad la cadena asistencial inicial es pues el prehospitalario y donde está muy importante la identificación con un prediagnóstico y el transporte. En el país, tradicionalmente los bomberos cumplen un rol crucial que en realidad no es un incendio exactamente, pero ellos trasladan a los pacientes, lo cual pues hace pensar que la salud es muy importante para ellos y estamos muy agradecidos, ¿no? Otros esbozos en el país de un prehospitalario son lo que es el SAMU, ¿no?, que es un sistema como de atención de traslados, ¿no?, del Ministerio de Salud que está intentando implementarlo, ¿no? Esta es la manera de un triaje y llevar al paciente a la emergencia. Y otros sistemas son los que tiene el Seguro Social y el Ministerio de recojo, transporte de pacientes, pero nada de ello es suficiente.
En estudios realizados por el doctor Lira, por ejemplo, en el Almenara, ya hace unos 10 años, se ve que cómo llegan los pacientes con taxi, ¿no? Es la principal medio de transporte. No es cierto que sea suficiente todo, pero la realidad es que llevan en taxi al hospital. Entonces, un prediagnóstico es hecho con la escala de Cincinnati. También la neurología se ha dejado influenciar por una epistemología del conocimiento en el cual todo es escala, todo es evidencia, todo es dato. Entonces, eso nos permite, pues, ser más precisos y transmitir el conocimiento de manera mejor que la de decir algo un poco cualitativo y sin precisión, ¿no? En los diagnósticos, ¿no? O en los tratamientos. Dentro de ese contexto, la escala Cincinnati, por ejemplo, es una escala que nos permite tener un prediagnóstico. Consta de 3 aspectos: asimetría facial, caída del miembro superior y lenguaje. Es básico, usualmente usada por paramédicos, pero algunos lugares lo pueden usar en emergencia, ¿no? Cualquier paciente que tenga una asimetría facial se le hace sonreír y el paciente, un lado no se mueve, ¿no? O se desvía hacia el lado sano, en otras palabras. El otro, al miembro superior, se le hace que levante y cae o desvía hacia un costado, ¿no? Y en el lenguaje, el paciente puede tener, pues, dificultad para articular las palabras, no entiende, no habla, como disartre o afasia. Es muy sencillo, pero importante, sobre todo para el personal que se dedica a prehospitalario. Otro aspecto interesante en el manejo es el tiempo. Y el tiempo no solamente es algo un número, sino que ha influenciado mucho en la doctrina de la neurología vascular. Esa doctrina de tiempo es cerebro, tiempo perdido es cerebro perdido. Al final son solo referenciales y lo más importante es traer al paciente lo más pronto posible. Ese término, lo más pronto posible, tal vez es lo más importante de este slide. Pero como referencia, la calidad de atención y para ver retrasos intrahospitalarios pueden tener algunas ventanas. Por ejemplo, desde que llegue el paciente a la puerta, ventana a puerta, hasta que lo atienda algún médico, menor o igual de 10 minutos. Aquí a veces se ve deficiencias en triaje, por ejemplo, ¿no? O en todo caso a veces se ve en cuestiones administrativas, saca la historia, media hora dando vueltas, ¿no? Entonces hay que evitar eso, ¿no? Menos de 10 minutos debe ser. Puerta neurólogo vascular o el que haga la función de él, debe ver un médico emergenciólogo y llamar al neurólogo vascular o el que haga la función de él, menor o igual de 15 minutos. Puerta inicio de la tomografía, menor o igual de 25. Puerta interpretación de tomografía, menor o igual de 45. Puerta aguja, menor o igual de 60. O sea, de aquí para acá son 10, de aquí para acá 20, de aquí para acá 15. Puerta aguja es en el caso de que se realice la trombolisis, que es el centro de esta presentación. El paciente debe haber llegado a la puerta del hospital y debe habérsele aplicado el primer bolo en aguja, con la aguja en el brazo del paciente, menor o igual de 60 minutos. Si uno lo hace después de ese tiempo, ya es un retraso intrahospitalario, mal indicador de calidad de atención. Y puerta de admisión a la unidad de ictus, menor o igual de 3 horas. Cuando alguien hace alguna pregunta, esta es la que pone siempre. La ventana o el tiempo puerta aguja debe ser menor o igual de... La respuesta es menor o igual de 60 minutos. Cuando queremos hacer un diagnóstico, es muy importante el cuadro clínico y luego la extensión del cuadro clínico, que son las neuroimágenes, tomografía y resonancia para diagnósticos iniciales. De repente por ahí ustedes van a escuchar, ¿cuál es mejor, la tomografía o la resonancia? La resonancia es mejor. Sin embargo, en ciertos aspectos la tomografía podría ser mejor por lo que está más disponible, más barata y porque básicamente puede detectar muy rápidamente las hemorragias, en el cual la resonancia tiene algunas dificultades en la fase aguda porque lo exagera. Podría ser para tomar decisiones muchas veces con la tomografía simple nada más, pero a todos los pacientes se le debe hacer resonancia magnética con infarto cerebral, no hay duda. Le haces una tomografía, decides ese tratamiento, un control tomográfico, pero la resonancia hay que hacerle de todas maneras porque nos permite ver los vasos sanguíneos y otras estructuras que con la tomografía quedamos cortos.
Otro aspecto importante que ha revolucionado la clasificación o ver la severidad de los pacientes es la escala de NIHSS, National Institute of Health Stroke Scale. Esta escala básicamente evalúa la severidad del ictus. Otro aspecto o pregunta, porque nos dedicamos mucho a elaborar preguntas, ¿no? que debe preguntarse a alguien que escuche esta charla es: ¿la escala de NIHSS evalúa o mide? La respuesta es la severidad del paciente con ictus. En analogía, da lo mismo hacer una analogía: ¿cómo se mide la severidad del paciente con TEC, traumatismo encefalocraniano? La respuesta es escala de Glasgow, ¿no? De coma de Glasgow. En analogía, ¿cómo se mide la severidad del paciente con infarto cerebral o con hemorragia intraparenquimal? Con la escala de NIHSS. No digan otra cosa, mide la severidad, básicamente. Pero también puede servir para ver la evolución, si se empeora, si mejora. Puede servir para seleccionar a los pacientes que requieren terapia trombolítica, y puede servir también en investigación como predictor del pronóstico o también del estado funcional. O sea, pero el verdadero valor de esta escala es al ingreso como predictor. Mientras entre más severo, con mayor puntaje, le va a ir en el pronóstico peor. Y entonces tenemos que va de 0 a 42. 0 es totalmente normal, 42 es un paciente prácticamente muerto, vegetal, ¿no? Muerto no, pero paciente extremadamente severo en coma postrado. Consta de muchos ítems, 14 ítems exactamente, y cada ítem es como el examen físico, que más o menos toma puntajes. Ejemplo, nivel de conciencia: alerta 0, somnoliento 1, estupor 2, coma 3, no hay movimiento alguno 4. Y así, sensibilidad, sensibilidad, no hay, está normal 0, hipoestesia 1, anestesia no hay nada, es 2. A veces es cuestión de traducción por acá, algunas dificultades, pero así frío, ¿no? El otro también, por ejemplo, disartria, de que el paciente articula normal 0, leve, moderado 1, 2, no se entiende una disartria severa. Y así, esto de acá puede causar algunas discrepancias y por lo tanto arbitrariamente los evaluadores pueden darle un valor como subjetivo. Sí, como toda escala no puede ser 100% fidedigna, pero debe variar mínimamente, máximo un punto. Pero para evitar eso hay entrenamientos que son gratuitos en internet, ponen NIHSS y ahora hay español, ahora en español específicamente, y entran ahí un par de horas ahí en la computadora, hacen una cuenta y se certifican. Nosotros empezamos esto a presionar a nuestros residentes y la verdad que ahora ya lo hacen en automático. Ahora ya estamos como hay hasta B, C, D, E, varias certificaciones. Ellos certifican 1 por semana, que están un mes, hasta la D nos entregan cuando terminan la rotación, y entonces eso les ayuda a ellos y a nosotros también, porque es un aspecto docente, ¿no? Interesante, gratis, pueden hacerlo. Los alumnos que rotan también les pedimos que se entrenen, pero el A nomás. Al D no, porque se vayan a retirar de la rotación, ¿no? A veces consideran muy pesado porque tienen también otras actividades de otros cursos, ¿no? Pero todos tienen que hacer con nota. Y eso al final ya no es una presión, sino se vuelve costumbre, y creo que es parte de una escuela, ¿no? De saber identificar. El paciente con infarto cerebral, hemorragia intracerebral espontánea, el Glasgow no tendría mucho valor, se hace el NIH, ¿ya? ¿Por qué? Miren, le hacen Glasgow, está en 15, pero si tiene una parálisis, ya baja un montón, de acuerdo, aumenta, perdón, el score. Entonces, prácticamente el Glasgow es para el TEC, no es para el stroke. Hay otra escala que también se usa, esta no es de entrada, es de salida, y se llama escala de ranking modificada. No es ranking, ranking fue cuando no consideraba la muerte. Cuando considera la muerte, escala de ranking modificada. Esta es una escala de salida, al alta se puede evaluar cómo salió el paciente a los 3 meses, ideal o mayor. Y también puede ser una escala de evaluar
cómo estuvo el paciente antes del evento, ¿no? Su basal, ranking modificado basal. Va de 0 a 6 puntos, 0 es asintomático, 1 una leve incapacidad, 2 una incapacidad que le imposibilita hacer actividades de vida diaria. La diferencia entre 0 y 1, 0 asintomático y no tiene ningún déficit. El 2 puede hacer todo lo que hacía antes, pero con un mínimo déficit. El 1 puede hacer todo lo que hacía antes por un mínimo déficit. El 0 puede hacer todo lo que hacía antes sin ningún déficit. O sea, 0 y 1 puede hacer todo lo que hacía antes. 2 ya no puede hacer todo. Incapacidad moderada 3, podría ser anda con bastón. El 4 está en silla de ruedas. El 5 puede ser un postrado crónico. Y algunas otras características. El 6 es paciente, un muerto, perdón. El fallecido es ranking 6. ¿Qué mide? La respuesta adecuada también, si pueden anotar. Si alguna prueba nos piden, vamos a preguntar, ¿no? ¿Qué evalúa la escala de ranking modificada? Y solo hay una respuesta: discapacidad y muerte. No se olviden del 6. Ya no solo la discapacidad. Discapacidad es hasta el 5 y muerte es el 6. ¿Ya? Están anotando, ¿no? ¿Qué evalúa la escala de NIHSS? La severidad del ictus. ¿Cuánto es el tiempo puerta aguja en un paciente candidato a un infarto cerebral? Menor o igual de 60 minutos. Siempre nos ha gustado ser muy didáctico, por lo tanto, lo que colocamos es lo que queremos que se lleven como mensaje. Y creo que ustedes, que son de San Marcos, de acá, tienen la obligación de liderar todos estos procesos y difundirlo, porque este es lo que se hace en el día a día en lo que es enfermedad cerebrovascular. Otro aspecto es, una vez que se evalúa al paciente, entonces, ¿ustedes qué dirían, no? De antemano ya tienen que decir, pues, un paciente de tantos años, con NIH tanto, ranking tanto, muy buena evaluación, ¿no? Y ahora sí, luego de la evaluación muy breve, vienen las neuroimágenes. Habíamos comentado que tomografía de resonancia 1A en evidencia científica, pero la resonancia es mejor. ¿Y a quiénes? A todos los pacientes. Después de la tomografía, usualmente. En la tomografía hay signos precoces. ¿Qué quiere decir? Que puede no verse nada o puede haber algunos signos precoces y antes se pensaba que no se veía nada hasta las 24 horas. Incluso cuando yo estudiaba neurología hace muchos años, obviamente, nos decían, no le pidas ahí mismo porque no va a salir nada, espera que enfríe el cuadro, ¿no? Enfríe el cuadro. Ahora a estas alturas diríamos, si esperamos que enfríe el cuadro, se va a enfriar el paciente antes, ¿no? Entonces, prácticamente en la doctrina de tiempo de cerebro, no hagan caso a lo que antes nos decían, ¿no? Pídanle a qué horas, en qué momento la tomografía, inmediatamente, ahorita, ni bien llega. Mínimo un ABC, no vaya a ser que tiene estable, y luego al tomógrafo, inmediatamente. Hay signos precoces que se ven el 60% en la ventana de endovenoso, menos de 4.5 horas. Nada despreciable, un porcentaje alto, ¿no? Falta de diferenciación de la sustancia gris y blanca, borramiento de los surcos, borramiento del núcleo lenticular, borramiento de la corteza insular, hiperdensidad de la arteria cerebral media o signo del punto. Vamos a verlo en algunas imágenes, pero en nuestra experiencia, incluso más, yo diría que el 90% se puede ver ahí con un poco de experiencia. Y es más, si no encuentran ningún signo, con la clínica, ¿no? Clínica de déficit motor o trastorno del habla y tomografía normal, que es infarto, se trata nomás. La tomografía es muy sensible para la hemorragia. Sí hay que descartar hemorragia. El infarto es hipodenso y la hemorragia es hiperdensa. Entonces tenemos acá algunas imágenes. Algunas imágenes como esta de una tomografía sin contraste y podemos saber un borramiento del núcleo lenticular. Miren acá, cápsula interna, rodilla, brazo anterior, brazo posterior, cápsula externa, y acá está el núcleo lenticular en el lado derecho, y en el izquierdo como que no hay, está borrado, ¿no? Es un signo precoz de un infarto de ACM izquierda. Acá miren, este es el lóbulo de la ínsula, ¿no? Que está como metido en la región temporal, la base de la región temporal, digamos. Miren cómo
se nota un área discretamente más hiperdensa que la corteza, ¿no? ¿Se nota? No, un poquito blanquizca, ¿no? Este es como el ribete de la ínsula. Hagamos la idea, los varones, ¿no? Que una dama se pinta los labios, ¿no? Y ese es su ribete de la ínsula, digamos. Pero acá ya está con los labios despintados, ¿no? O sea, no se le ve esa hiperdensidad en la zona de la corteza, ¿ve? No se ve hipodenso. Entonces, el borramiento de la corteza de la ínsula, el borramiento es signo precoz de infarto cerebral también. Otro signo precoz es la hiperdensidad de la arteria cerebral media, en este caso. Es una arteria cerebral media hiperdensa. ¿Qué es lo que sucede? La arteria está llena de coágulos, no hay sangre afuera, simplemente está llena de coágulos y como pueden ver brilla. Ese es signo predictor de un infarto de gran tamaño de esa zona, de ese territorio. Entonces, este es predictor de un infarto de gran tamaño. ¿Contraindica la trombolisis? No, simplemente indica que va a ser grande el infarto. Y acá tienen el signo del punto. Es lo mismo, sino que este es de una arteria de M1 más grande y esto es una arteria M2 un poquito más chiquita, más distal, ¿no? Pero es como equivalente. Aquí el coágulo chiquito, ¿no? Y aquí es un vaso grande, coágulo más grande. Actualmente, lo último que hay en neuroimágenes de agudo es el score de Aspects. El score de Aspects, ¿no? Que son iniciales de Alberta, ¿no? Básicamente es un score que se basa en una tomografía, en un corte axial a nivel de los ganglios de la base y en supranuclear, supraganglionar, digamos, ¿no? Entonces, lo divide así. A nivel de los ganglios basales, cápsula interna, M3, M2, M1, como que de la cerebral media, núcleo caudado a la cabeza, núcleo lenticular, la ínsula, y acá en un supraganglionar M4, M5, M6. Arbitrariamente divide en esa segmentación. Y eso se debe tomar a todos los pacientes que vienen en agudo, candidatos a trombolisis, sea intravenosa o trombectomía mecánica. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa? ¿Cuándo puntúa? Cuando hay una hipodensidad en tal o cual segmento, se resta un punto de 10. Todo paciente, digamos, que es normal la neuroimagen, la tomografía, tiene 10. Pero si ven una hipodensidad aquí, tendrá 9. Si ven aparte una de ahí, otra por acá, tendrá 8. Y así sucesivamente. Va bajando. El punto de quiebre es 7. ¿Y qué significa esto? Significa que el que tiene 7 o menos va a tener alto riesgo de hemorragia, de convertirse en hemorragia producto del tratamiento trombolítico. Y el que tiene 10, 9, 8, tiene menos riesgo de que haya una conversión hemorrágica, que es el efecto adverso más importante de los trombolíticos. Lo último, hay un programa, ustedes pueden entrar de entrenamiento y básicamente hay un software que puede medirlo incluso, pero todavía está en fase de implementación. Pero ustedes lo pueden ver y hacerlo manualmente, como es que lo estamos haciendo actualmente. Este score es predictor. ¿Contraindica la trombolisis? Tampoco, solamente mide el riesgo. Dice, cuidado, va a tener más riesgo de sangrado, pero no contraindica. Ya, entonces, igual las preguntas que les pueda venir en algún momento, si es que me piden, les voy a preguntar, ¿contraindican la trombolisis? 2 puntos. La arteria cerebral media hiperdensa, signo de la arteria cerebral hiperdensa, aspect menor o igual de 7, etcétera. La respuesta es no, ninguna, ¿no? La resonancia magnética es una imagen más fina y que da mayores datos que una tomografía y se le debe pedir a todos los pacientes con infarto cerebral agudo. Ustedes miren a la hora, en el protocolo difusión, no es difusión-perfusión, es difusión nada más. Viene con un mapa que es como un negativo de la difusión. Miren acá, en la ACM derecha hay un área de hiperseñal y acá en el mapa o coeficiente de difusión aparente se ve negra esa zona, miren, la misma zona en correlato, blanco, negro, hiperseñal, hiposeñal.
signo patognomónico característico de infarto cerebral agudo. Protocolo difusión. Cuando tengan dudas, miren el de acá, si es negro, infarto. Y obviamente el cuadro clínico del paciente. Si es hemorragia, se verá blanco, blanco. Pero en este caso es un infarto. En el manejo específicamente, y esta es la segunda parte de la charla, tenemos que hablar que cuando llegue el paciente a un hospital, el paciente no debe ser atendido al azar, debemos de promover las unidades de ictus, y específicamente una unidad de ictus parece que queda corta, porque allí el partido ya se jugó, el partido donde se juega en emergencia. Por lo tanto, la unidad de ictus más la emergencia, la unidad de ictus a propósito queda dentro de un servicio de neurología, donde ya es muy tarde para tratar al paciente, deben unirse con los de emergencia y al final formar el centro de ictus, que es lo que debemos promover para que se generen los 2 eslabones como mínimo y poder manejar bien al paciente. Tratamiento específico, la trombolisis que vamos a tocar ahorita y la neuroprotección que como que ha caído. Parece que los fármacos neuroprotectores tienen efecto neutro. Entonces no hay mucho por acá. Por lo tanto, todo se restringe a un fármaco si queremos actuar en la fase aguda. Obviamente, pues hay rehabilitación de todo tipo que se tiene que hacer en todos los pacientes y más para una fase ya crónica. Una rehabilitación cognitiva, rehabilitación física, rehabilitación motora, y cualquier tipo de rehabilitación que pueda haber, ¿no? Otro detalle es sobre la prevención secundaria. ¿Qué es prevención secundaria? Prevención secundaria es cuando ya dio el evento, evitar otro evento o la recurrencia. Y prevención primaria, ¿qué es? En contraparte, es en un paciente sano con factores de riesgo evitar que le dé un primer evento. Entonces, cuando ya le dio el evento, que es como llegan a los hospitales, tenemos que ver que no le dé otro evento. Si el paciente tiene un infarto cerebral cardioembólico, cuya causa es una patología cardíaca de alto riesgo embolígeno, le daremos anticoagulantes. ¿Qué patología cardíaca de alto riesgo? A la cabeza, fibrilación auricular, síndrome del seno enfermo, endocarditis infecciosa, trombo en orejuela izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí, anticoagulantes. Están de moda los nuevos anticoagulantes. Prácticamente damos nuevos anticoagulantes. Apixaban, Rivaroxaban, Dabigatran estamos dando actualmente. Entonces, cualquiera de ellos, los nuevos anticoagulantes tienen muchas ventajas sobre los anticoagulantes clásicos, ¿no? Sobre todo, no restringimos dieta como hojas verdes, pueden dar otros antibióticos o otros medicamentos, perdón, concomitantes y no hay interferencia, no requieren estar controlando básicamente el INR, no es dependiente del tiempo en rango terapéutico. Entonces, tienen muchas ventajas. A los cardioembólicos, no más que cuando tenga, por ejemplo, fibrilación auricular no valvular, ahí van los nuevos anticoagulantes. Cuando tiene una fibrilación auricular valvular, ahí no van los nuevos anticoagulantes. Sigue la warfarina siendo el 1A. Y si es un cardioembólico que no sea FA, por ejemplo, un mixomatrial, puede ser también una causa, una trombofilia, como síndrome antifosfolipídico, ahí va la warfarina. O sea, la warfarina sigue teniendo un espacio. Y antiagregantes es en el no cardioembólico. Según la clasificación TOAST por sus tipos etiológicos, el no cardioembólico es el aterotrombótico, el lacunar y el infarto de causa no determinada. Esos tres entran como no cardioembólico y a ellos se da antiagregantes. ¿Cuáles de ellos? Aspirina o clopidogrel. Hay un grupo que me falta que es el infarto inhabitual. Eso depende de la causa específica para darle un tratamiento. Moyamoy, Atacayá, su disección de la vertebral. Estos de acá son infartos de causa rara, usualmente en jóvenes, y cada uno tiene un tratamiento en sí. ¿Cuándo aparece lo de la trombolisis? Esto de acá aparece básicamente por el año 95, en que en el New England Journal of Medicine aparece una publicación del NINDS, son Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, en los que ellos lo que hacen es usar el RTPA o Actilice de manera endovenosa en ventana de 3 horas a pacientes con infarto cerebral agudo, moderado, y quieren evaluar, comparado con un placebo, cómo le va en la fase aguda y luego a los 3 meses.
tanto en eficacia como en seguridad. Eficacia medido por ranking modificado, el pronóstico o el estado funcional, y seguridad como viendo el sangrado intracerebral sintomático, que es cuando tiene una hemorragia cerebral como efecto adverso del fármaco y hay una caída del NIH, o sea, el paciente se empeora, no solo cualquier hemorragia, sino tiene que haber un empeoramiento. Y ellos vieron que en la fase aguda a las 24 horas no hubo mejoría. Es común que no haya mejoría, lo neurológico es lento, pero a los 3 meses sí hubo una mejoría 30% más que el placebo. Y la seguridad se vio que en la fase aguda sí hubo un poquito más hemorragias que el placebo, ¿no? Pero compensa la eficacia, ¿no? A los 3 meses significativamente más que el placebo respecto al mínimo riesgo de hemorragia, que en este caso fue 6.4%. Entonces, desde ahí la FDA en el 96 lo aprueba y desde ahí se usa en Estados Unidos la trombolisis endovenosa. En Europa recién por el 2008 se ponen las pilas y sacan un trabajo de ampliación de ventana, porque en Estados Unidos 3 a 4, hasta 3 horas y acá dicen de 3 a 4.5. La misma dosis, básicamente lo que hacen es el estudio ECAS-3 y ahí se ve para a los 3 meses ranking 0.1, significativamente tuvieron los pacientes 47% mejor resultado funcional que los pacientes tratados con placebo, ¿no? Con un P menos de 0.01, lo cual indica pues una eficacia bastante buena. La seguridad, hubo mayor riesgo de hemorragia en los pacientes tratados con trombolisis que en los tratados con placebo, pero miren los valores, estamos hablando de una hemorragia del 2.4%, muy baja, extremadamente baja, menos incluso que el NICH, pero no tanto son valores como para comparar, porque las definiciones operacionales son diferentes. En el NICH no tomó en cuenta mucho la caída o no en la severidad, pero acá sí. El ECAS-3 se define como una hemorragia más una caída en severidad mayor igual de 4 puntos al NIH, y ahí le da, por eso que baja un poco. El otro de repente cualquier caída nomás lo incluye. Ahora, si ustedes dicen cualquier hemorragia en los pacientes tratados en el grupo Alteplase es 27%, pero en los no tratados 17%. Ahora ustedes dirán, pero si el 27% de los pacientes tratados le va a dar hemorragia, estoy matando a los pacientes. Falso. La hemorragia pequeña petequial es benigna y es producto de la reperfusión. Por lo tanto, no es maligna. La mala que puede conducir incluso al éxito letalis es la hemorragia sintomática. Cuando tiene la hemorragia y cae el NIH mayor igual de 4 puntos, o aumenta, perdón, el NIH en mayor igual de 4 puntos. Por eso, para todo va a ser NIH, va a ser en ranking. Entonces, hay que estar preparados, como dije en la introducción, y más o menos manejar esas escalas. También se puede certificar en el ranking modificado, pero ahí hay un costo de $99. Creo que todavía por ahora no le sugerimos. En Estados Unidos, al ver esos resultados europeos, las sociedades científicas, AAHA, AAS, American Academy, todos, hicieron básicamente estudios estadísticos, NNT, etcétera, donde vieron pues que sí, vale la pena desde el punto de vista clínico usarlo en esa ventana ampliada. Y entonces ellos ya en sus guías desde el 2008 hacen ampliaciones y lo amplían la ventana a 4.5 horas. En resumen, el endovenoso está aprobado por la FDA solo hasta 3 horas, pero en la práctica lo dan todos los investigadores y en la práctica clínica hasta 4 horas y media. ¿Qué pasa con los de ventana ampliada no aprobado por FDA, que es como el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Hacen firmar a ellos un consentimiento informado y los de menos de 3 horas ya no, porque es un medicamento 1A que más bien si yo no le hago la trombolisis me van a enjuiciar por una impericia. Entonces prácticamente acá en el medio también hay que tener cuidado. Si hay tratamiento y no le doy, es un juicio, ¿no? Que teóricamente en Estados Unidos hay hasta abogados, ¿no? Que defienden a los pacientes y se dedican a fastidiar a los médicos. Entonces hay que tener cuidado y estar preparados, porque teóricamente si no le damos el 1A que se da, estamos con impericia. Entonces hay presión a conocer, a saber, a dar. Por eso creo que parte de la charla debe ser motivadora y tener ese punto. Entonces en Estados Unidos le decía, hacen firmar a los de ventana ampliada como una autorización, porque
guías y las sociedades científicas lo recomiendan, pese a que el FDA no lo avala en esa ventana ampliada. Probablemente porque el estudio no fue hecho en Estados Unidos, pero sí fue hecho en Europa. En Europa está avalado por sus entidades reguladoras de medicamentos hasta las 4 horas y media. En el país hasta las 4 horas y media, el endovenoso, ¿no? Obviamente debe haber criterios de inclusión y exclusión estrictos. Con la práctica se va aprendiendo al detalle, pero mientras ustedes todavía no tengan mucha experiencia, pueden tenerlo en impreso o en todo caso en su celular, ¿no? Tenerlo a la mano, ¿no? Para efectos didácticos se separa en menos de 3 horas y de 3 a 4.5 horas. Debe tener un déficit neurológico cuantificable. En cristiano significa NIH de 4 a 25, en cristiano, ¿no? El déficit menos de 3 horas y que sea una edad mayor o igual de 18 años, ¿no? Criterio de exclusión, todo lo que sea hemorragia o riesgo de hemorragia. Si no saben algo, digan 3 meses y la mayoría aciertan. Por ejemplo, infarto cerebral en los últimos 3 meses, ¿no? TEC severo en los últimos 3 meses. Y algunos detalles, por ejemplo, que tenga cefalea intensa o cualquier hemorragia en la tomografía, eso lo contraindica. Un infarto cerebral que tenga más de 1/3 del hemisferio cerebral afectado, contraindica. O sea, no es para infartos grandes. Contraindica también que el paciente esté muy severo, ¿no? Por ejemplo, un NIH mayor de 25, podríamos decir que de repente va a haber sangrado, ¿no? Cualquier sangrado activo interno, plaquetas menos de 100.000, presión más de 185/110, pero es relativo porque le pueden bajar ahí la presión y si tiene 200, le bajan a menos de estas cifras, normal, pueden aplicarle. Glucosa menos de 50 también contraindica, solo para la parte inferior, para la parte superior no hay contraindicación por el valor de la glucosa porque le puedes bajar y hacer. Pero glucosa menos de 50, contraindicado inmediatamente. ¿Por qué? Porque la hipoglicemia simula déficit motor y no sería el diagnóstico infarto, sino hipoglicemia. Entonces, básicamente, podemos ver ahí que hay criterios de inclusión y exclusión que hay que respetarlos estrictamente. El grupo de ventana ampliada, 3 a 4.5, tiene algunos criterios adicionales de exclusión, pero acá el mensaje es que es al revés de lo que hacemos comúnmente. Cuando tengas dudas, no es que no le hagas, sino hazle. Cada vez están eliminando los criterios de exclusión. Obviamente, si recién van a empezar, todavía sigan estrictamente, pero ya cuando tengan dudas después, son criterios relativos de exclusión. Relativo quiere decir si le hago está bien, si no le hago está bien. Tengan un poco más de experiencia, háganle nomás. Nosotros tenemos ya 70 casos, ¿no? En un centro, en otro centro que estamos privado, tenemos también muchos casos, entonces le hacemos. ¿Por qué? Porque en realidad se ha demostrado con múltiples estudios que las guías a la fecha también son extremadamente estrictas y algunos pacientes no se benefician de la trombolisis. Miren, relativos de exclusión en ventana ampliada, edad mayor de 80, NIH severo mayor de 25, si toma anticoagulantes orales sin interesar el INR cuando llegue en esa ventana, historia de diabetes e hipertensión previos. Aquí un detalle. ¿Qué pasa en el que está tomando warfarina porque tiene una fibrilación auricular o otra razón como trombosis venosa profunda, trombofilias, etcétera? Si viene antes de las 3 horas, ¿qué pasa? Se le hace un INR y si tiene menos de 1.7, háganle nomás la trombolisis, así lo haya tomado en la mañana. Pero ¿qué pasa si viene la ventana de 3 a 4.5 horas y está tomando warfarina? Si ha tomado en la mañana o no, no interesa. Si está tomando warfarina, no le hagan trombolisis, ¿ya? ¿Qué examen, preguntas también de examen, valga la redundancia, debe esperarse para mirar el resultado antes de la trombolisis? Obviamente ya tiene tomografía o resonancia, ¿no? Eso no está en discusión. Solo la glucosa y procedan nomás con una tira reactiva al toque 30 segundos y el resto no se espera el resultado para hacerle, pero sí se puede esperar en los casos en que clínicamente ustedes ven un paciente amarillo, sospechan de un problema hepático, que tenga antecedente de, por ejemplo, pancitopenia, que esté tomando anticoagulante. Entonces, ahí sí pueden esperar esos exámenes, pero si no tienen antecedente de nada, solo esperan la glucosa y proceden básicamente a hacerle la trombolisis. Sí
Hay criterios, ya esta es una ampliación, la guía anterior es de 2013, de la AJAS en la de 2016, aclara bien el panorama. Cualquier paciente que haya tenido en cualquier momento de su vida una hemorragia intracerebral espontánea, no se le debe hacer trombolisis. Está contraindicación absoluta. El que tiene infarto cerebral sí, salvo que lo haya tenido no en los últimos 3 meses, que estaría contraindicado. La glucosa, ya les dije, se le puede hacer los que tengan MR50. El que tiene MR50 está contraindicado. ¿Qué pasa? Antes se descartaba a los pacientes con más de 400 de glicemia, pero ahora no. Le bajas nomás, le pones insulina un poco y que baje un poco, le puedes hacer normal, tranquilamente. Igual como les dije en la presión, ¿no? Si está en más de 185/110, ¿qué haces? Le bajas la presión y le procedes a hacer, ¿no? Si tiene 200, por ejemplo, ¿no? El INR también les había comentado, es para refuerzos 2016, ¿no? Un poco reciente, ¿no? Que cualquier paciente que esté tomando warfarina y ven en la ventana 0 a 3 horas, al INR si tiene menos de 1.7, procede, pero si tiene más, no le hagas. ¿Y qué pasa si viene en ventana ampliada de 3 a 4.5? No le hagas, así tengas un INR de 1, ¿no? Si está tomándose, ahí se mide. Hay nuevos anticoagulantes, les expliqué, que se está usando mucho, sobre todo en la población de FA no valvular. En estos, como no hay pruebas claras de dosaje de estos productos, lo que se hace es, si está tomando en las últimas 48 horas, no se le hace. Pero si ha tomado la última dosis antes de las 72 horas, sí se le puede hacer. Sobre antídotos o reversores específicamente, el único que tiene reversor de los 3 que hay en el medio, hay 5 ahorita que se usan, pero en el medio tenemos 3, apixaban, rivaroxaban y dabigatran. El reversor hay para dabigatran, pero al momento no está en el país, el coste es de $7,500, muy alto, y creo que sería difícil que acá llegue pronto. ¿Y quién va a correr con ese dinero, no? Entonces, por el momento, ninguno tendría un reversor de los nuevos anticoagulantes. Pero como tienen una vida media corta de 8 horas, así, eso rápido pasa, no hay problema, ¿ya? Otro detalle es sobre los antiagregantes. No tener miedo a los antiagregantes, sí a los anticoagulantes con moderación. Cualquier paciente para trombolisis que haya tomado un antiagregante en cualquier momento, háganle. Y si ha tomado 2 antiagregantes, porque algunos toman aspirina, clopidogrel, háganle, no pasa nada. ¿Ya? No estoy diciendo que después de la trombolisis le den antiagregantes. No se debe dar hasta 24 horas luego de haberle aplicado la trombolisis, los antiagregantes. Pero para criterio de selección, los antiagregantes no contraindican la trombolisis. Así le han dado ahorita. Recuerdo que una vez nos equivocamos un poco, no creo que fuera error, sino fue evolucionando así el paciente. Al inicio vino, no nos dijeron la hora tan exacta, le dimos doble antiagregación, como que se le da a los pacientes que vienen en fase aguda con stroke menor, doble antiagregante, pero después ya nos dijeron la fecha, a veces viene el familiar exactamente y estaba en ventana, entonces normal, le habíamos dado 2 antiagregantes y la trombolisis, claro, encima, no pasa nada, o sea, se puede dar con antiagregante la trombolisis. ¿Y cómo es más o menos el proceso? Una vez que seleccionas al paciente, le aplicas 0,9 miligramos por kilo, máximo 90 miligramos, con un 10% en bolo en 1 minuto y el 90% en infusión en 1 hora. O sea, ese es lo que dura, 1 hora, 1 minuto, básicamente. Las ampollas vienen de 50 miligramos, en el medio se llama Alteplase, que es el Actilice o RTP, el genérico, y viene con un polvo y un diluyente. Se aplican 2 ampollas, se le ponen el Volutrol de 100 y ahí se va pasando, ¿no? Usualmente sobra, pues como es 0,9 por kilo, 0,9 por 7, 63 miligramos da un frasco de 50 y un poco más, ¿no? Entonces, lamentablemente se pierde a veces dinero, incluso ahí cada ampolla vale 2,000 soles, ¿no? Pero bueno, comparado con la carga de enfermedad, la secuela que va a tener, está probado y justifica darle el producto. Entonces, durante la infusión hay que mirar que el paciente no tenga cefalea y hay que ver que no caiga el NIH. Cualquiera de esos 2 problemas, se suspende la trombolisis y se le hace una tomografía para ver la presencia o no sangrado, que es la principal complicación, y se llama hemorragia intracerebral sintomática, porque es un sangrado, es una elevación del NIH, mayor o igual de 4 puntos, ¿no?
Entonces, lo más importante es monitorear la presión. Si hay una presión más de, en este caso, 180, 105, se le puede dar antihipertensivos como la Betalol, porque eleva la presión, más riesgo de sangrado. Es diferente, hay dos presiones acá, siempre hay preguntas de exámenes acá porque son confusas, ¿no? Una cosa es el criterio de selección, que es la presión mayor de 185, 110, y otra cosa es la presión techo durante el monitoreo, durante las 2 primeras horas específicamente, que es 185, 180, 105, perdón. 5 puntitos arriba, miren, 185, 110, y el otro es 180, 105. Entonces tienen que más o menos darse cuenta acá que hay dos presiones más o menos a tener en cuenta que varían mínimamente. Entonces, para ir concluyendo esta primera parte, es que todas las guías hablan de que con evidencia 1A en la ventana de 3 horas el RTPA endovenoso a 0,9 por kilo, máximo 90 miligramos. Quiere decir, si el paciente pesa 110 kilos, sería pues más de 100 miligramos, le dan 90 nomás, ¿no? En las 3 horas, un paciente con infarto cerebral agudo moderado tiene una evidencia 1A y los médicos debemos aplicarle. La ventana ampliada de 3 a 4.5 igual a misma dosis, ya saben, 10% en infusión y el siguiente restante, perdón, 10% en bolo y el 90% en infusión en 1 hora, tiene evidencia 1B. Un poquito menos de evidencia porque solamente hay un estudio que es el ECAS-3, pero acá hay muchos estudios, por lo tanto es 1A, pero igual se recomienda hasta las 4.5 horas. Actualmente en la trombolisis, no le he tocado, pero hay la trombectomía mecánica. Ese es lo último que hay en el país, todavía en un proceso lento habrá de implementación. Es caro y todavía no hay profesionales que se están preparando recién. Y es una especie de que la ventana se amplía hasta 6 horas. Aparte de eso sirve para los infartos grandes de M1, por ejemplo. Y es una especie endovascular, ¿no? De retiro con un retriever del coágulo mecánicamente, que es lo último que hay con evidencia 1A. Pero igual, los tiempos, pues, máximo, miren, hasta 6 horas. Después de las 6 horas no hay nada en el mundo. Prácticamente el infarto es dependiente del tiempo, por lo que creo que la doctrina que lo dan ahí de tiempo de cerebro no es ajena, sino más bien es así. Tiempo de cerebro y tiempo perdido es cerebro perdido. Hasta aquí la primera charla. Si hubieran preguntas, por favor. Ahí. No, buena pregunta. Ventana ampliada lo usan porque el estudio ECAS-3, inicialmente el estudio NINS, la ventana era de 0 a 3 horas y el ECAS-3 amplió la ventana de 3 a 4.5 horas. El término ventana ampliada no tiene que ver con los indicadores de calidad, sino es nomás aplicar trombolisis endovenosa dentro de las 3 a 4.5 horas. ¿Por qué? Porque simplemente hasta ahí ha demostrado, según los ensayos clínicos, específicamente el ECAS-3, una eficacia del producto. Esa es la ventana ampliada, sinónimo de 3 a 4.5 horas. ¿Más preguntas, por favor? Sí. Perfecto. Buena pregunta. Exactamente no es trombolítico el antiagregante y anticoagulante. Pedagógicamente lo quiero separar para que entiendan bien claro cómo encajan todos los fármacos acá. Tratamiento específico cambia el rumbo de la enfermedad, ¿no? Es la trombolisis. ¿Cómo se mide? Se mide con el resultado funcional a los 3 meses, por ejemplo, ¿no? O sea, el ranking específicamente. Menor ranking es mejor, mayor ranking es peor, pudiendo ser ranking 6 muerte, ¿no? Más o menos ese es actuar en la enfermedad. El outcome, la forma de medición, es resultado funcional. Pero, ¿qué pasa con un paciente que ya le dio? ¿Qué hacer para que no le dé otra vez? Eso se llama prevención secundaria y aquí usamos los fármacos antitrombóticos, que son antiagregantes o anticoagulantes. Pero ¿cuál es el outcome? Evitar la recurrencia, no tiene nada que ver. Un paciente puede recibir trombolisis
Y obviamente a todos los pacientes después de las 24 horas hay que darle su antiagregante o anticoagulante según corresponda. ¿En qué va a depender que le dé antiagregante o anticoagulante? Sencillo, lo he explicado, pero le resumo un poco. Si es cardioembólico, recibirá anticoagulante. Cuando recibe nuevo anticoagulante o warfarina, que son anticoagulantes, ideal para los nuevos anticoagulantes, fibrilación auricular no valvular. El resto, fibrilación auricular valvular o también otras causas de cardioembolismo, como las trombofilias, o también puedes tener el síndrome del seno enfermo, endocarditis, etcétera, warfarinas, ¿no? Los antiagregantes, cuando se da en el infarto cerebral no cardioembólico, ¿no? Esta es una clasificación TOUS ampliamente usada. El ASCOT, que es una clasificación más nueva, usa los mismos parámetros. Aquí, en lo que es el no cardioembólico, entra el aterotrombótico, el lacunar y el de causa no determinada. ¿Qué es el aterotrombótico? Es un infarto que tiene como causal una oclusión o estenosis de una arteria, ¿no? Medida pues extracranealmente con un ecocarotidio, angioresonancia, angiotomografía, o intracraneal, medida por Doppler transcraneal, angioresonancia, angiotomografía. ¿Ya? El lacunar, que es un infarto chiquito, menos de 1.5 centímetros en tomografía, o menos de 2 centímetros en resonancia por difusión, y que no se encuentra ni aterotrombótico ni cardioembólico. Y el de causa no determinada, en el cual le hago todo, no le encuentro nada, entonces lo considero también el mismo grupo de no cardioembólico para efectos de tratamiento. O sea, va a depender de si es cardioembólico o no es cardioembólico. El que es cardioembólico le doy anticoagulante y el que no es cardioembólico le doy antiagregante. ¿Cuánto tiempo? Toda la vida. Preguntas interesantes, ¿eh? Por favor, continúen. ¿Aquí hay compañeros de todo el país o de Lima son la mayoría? ¿Lima? ¿Extranjeros? Arequipa no, por si acaso. Extranjeros, extranjeros. ¿Hay o no? Tampoco. ¿Pasamos a la otra charla entonces?